El pasado 15 de marzo de 2018, a las 18 horas, en el Salón de Plenos de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo la presentación del libro Estudios de Derecho Electoral, Sustantivo y Procesal, de la autoría del doctor Flavio Galván Rivera. El presidium estuvo integrado por el consejero Héctor Solorio Almazán, del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz del Poder Judicial del Estado, el doctor José Luis Cuevas Galloso, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, el magistrado José Oliveros Ruiz, presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, integrante de la Sala Regional Jalapa. La mesa fue moderada por el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, presidente de esta sala regional. Al término del evento, se llevó a cabo la firma de libros por parte del autor. A continuación, les presentamos un resumen del evento. Flavio Galván Rivera es especialista en Derecho Privado, licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de carrera, titular por oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor visitante en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia, con sede en San Salvador, República de El Salvador, y en las Universidades Autónomas de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas en México. Ha sido expositor en Derecho Constitucional, Fiscal, Registral, Notarial, Procesal Civil, Familiar, Electoral, Probatorio, Procesal Electoral y Derecho Disciplinario o Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras asignaturas, tanto en conferencias, congresos, diplomados, seminarios y simposia, como en otras actividades académicas nacionales e internacionales en México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ha sido presidente y secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado de la Sala Superior de este tribunal, magistrado del Tribunal Federal Electoral, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral, secretario de Acuerdos y secretario de Estudio y Cuenta sucesivamente en el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, es autor de los libros El concubinato en el vigente derecho mexicano, Derecho procesal electoral mexicano, Justicia electoral a 25 años de distancia, Estudios, reflexiones y anécdotas, Diccionario electoral legal, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en orden temático, alfabético y Estudios de Derecho Electoral, Sustantivo y Procesal. Es coautor de más de 30 obras colectivas, entre las que cabe mencionar Derecho Procesal Constitucional, Tendencias Contemporáneas del Derecho Electoral en el Mundo, Justicia Electoral en el Umbral del Siglo XXI, Elecciones y Justicia en España y México, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, tomos 1 y 2, Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y El Juicio de Amparo en el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, pasado, presente y futuro. Como pueden apreciar, tenemos a un actor indiscutible de la justicia electoral en nuestro país. Y qué mejor motivo para poder agradecerle todas sus atenciones y todo lo que ha aportado a la ciencia procesal electoral y en sí al derecho electoral, que precisamente comentar la más reciente obra del doctor Flavio Galván, que es Estudios de Derecho Electoral, Sustantivo y Procesal.
La pregunta es, ¿por qué debemos estudiar el libro que se está presentando? ¿O qué beneficios podemos obtener de este libro? Voy a señalar brevemente 5 aspectos. El primero tiene que ver con la materia civil. Ya ustedes vieron que es un experto en materia civil, el profesor, el doctor. ¿Qué vamos a recordar en el libro? Bueno, los conceptos fundamentales del acto jurídico, elementos de asistencia, requisitos de validez, requisitos de eficacia, pero todo eso llevado a un propósito, para generar una teoría del acto jurídico electoral. Entonces está interesante. El segundo aspecto que me llama la atención es el derecho electoral, la materia en sí misma. Da una definición integradora de qué debe entenderse, pero también define qué debe entenderse por materia electoral. Y dice el profesor en su libro, es definida como el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos cuyo fin inmediato es la realización de las elecciones indispensables para la renovación periódica de los depositarios del poder público. Da ejemplos de qué debe entenderse por hechos, actos y procedimientos jurídicos en el aspecto electoral. Eso se lo digo para despertarles la curiosidad y el interés por el libro. Pero también nos habla de las fuentes formales, los procedimientos legislativos, tanto federal como local. Nos aborda también algo que a mí me gustó mucho, fue un aspecto ético de él. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro dice que en principio el lenguaje, dice, no tiene carácter sexista. El hombre y la mujer son elementos complementarios entre sí. El género humano no existiría si faltara el hombre o la mujer. Y dice su convicción de él. Él ve, dice esto, como un principio, una norma y una convicción, la igualdad. ¿La igualdad de qué? Del hombre y la mujer. Pero fíjense, ¿por qué lo ubico en el aspecto ético? Porque aquí se sale de lo jurídico en su libro, pero aborda las causas o razones por las cuales no se ha dado esta igualdad. Y básicamente estudia 2, la educación y la familia. ¿Por qué en la educación? Porque dice, porque las escuelas, tanto públicas como privadas, no han atendido de manera debida este principio de igualdad. Y en la familia dice que hay un deber histórico con la familia, una deuda, podríamos decirlo. Tampoco se ha atendido de manera adecuada. Quizás al final el profesor nos aborde un poquito más de esto. ¿Y cuál es el aspecto más novedoso del libro, o al menos que más me apasionó a mí? El aspecto constitucional. ¿Por qué? Si recordamos lo que dice el artículo 133, esto lo aborda él en su estudio, en el libro. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. A raíz de un asunto, la Corte por 6 votos, por mayoría 6 contra 5, estableció 3 tesis aisladas relevantes. A juicio del profesor, se estableció una nueva categoría. ¿Cuál es esta nueva categoría? Las leyes generales. Pero no solamente estableció esta nueva categoría, sino que dijo que está la Constitución, abajito están las leyes generales, y las leyes federales y locales deben estar subordinadas a esas leyes generales. Es lo que más me apasionó a mí, y quiero despertarles también el interés a ustedes. El profesor dice en su libro que esto, el 133, debe ser entendido como 3 especies distintas de ordenamientos jurídicos con una trilogía normativa o una jerarquía diferente entre sí, y que solo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la categoría de Ley Suprema de la Federación Mexicana. Y dice en relación a las leyes generales, textual, las leyes generales por su naturaleza, ámbitos de validez y eficacia vinculatoria, se deben considerar, dice él, inconstitucionales. ¿Cómo ven esto? ¿Verdad que se requiere sabiduría? Pero además de sabiduría, que es el correcto uso del entendimiento, del conocimiento, también valor para decir que un órgano máximo como la Corte puede equivocarse. Y les repito, esos asuntos fueron 6, 5. ¿Qué más nos sigue diciendo el doctor?
dice que con esta clasificación o nueva categoría es contrario no solamente al principio original plasmado en la Constitución de 1917, sino también contraviene el sistema federal mexicano establecido por el Poder Constituyente. Y es que, se lo voy a leer directamente de su libro, unos pequeños párrafos, en la página 106. A manera de preguntas, de manera inquisitiva, muy bien elaboradas, incluso va dando él respuesta, y saben que una pregunta también puede contener, además de la reflexión, una respuesta. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas leyes generales? ¿Las leyes generales son constitucionales? O, mejor dicho, ¿las leyes generales son congruentes con el sistema federal instituido en el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917? ¿Y a qué conclusiones llega el doctor? Ahí adelantito dice que, porque en el criterio que se maneja, se dice que para fundamentar esto, que las leyes generales, fíjense, corresponden a aquellas a las cuales el constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano. Pero bueno, se preguntaron usted, ¿cómo que ha renunciado? Y miren, les va a parecer sumamente interesante a ustedes esto. Dice, es conforme a la lógica y al derecho afirmar o admitir que el poder constituyente originario, el de 1916-17, que ya no existe desde hace 100 años, ha renunciado expresamente a su potestad soberana de establecer el régimen de competencias constitucionalmente procedente en un sistema federal y ha delegado expresamente esa facultad al Congreso de la Unión como poder legislativo federal, el cual es evidentemente un poder constituido. Pues no, para nada, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar de comentar por qué, basándonos. Miren, ¿cuál es el procedimiento legislativo? Ciertamente una ley general se mandata en el artículo 173, por ahorita hay pendiente de emitirse una, la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Pero, ¿cuál es el procedimiento de creación de una ley general y de una ley federal? El mismo. Son ambas cámaras las que participan. Entonces, ¿por qué debe estar, si atendemos al procedimiento de creación o al origen, una por encima de la otra? Y lo que es peor, con los ejemplos que da el profesor en su libro, Asuntos Concretos, ¿por qué tiene que estar encima del orden local? ¿Verdad que no es lógico? Generalmente el lector amateur no acostumbra a leer los prólogos de los libros. Sin duda, esto es un error, pues se pierde la oportunidad de tener una aproximación e inducción a la obra. En el caso del texto que esta tarde presentamos, el prólogo está redactado por el doctor Germán Molina Carrillo, a quien conozco y me precio de ser su amigo. El doctor Molina refiere que el fenómeno político electoral deviene de la época de la democracia ateniense, en la época de Solón, quien nació en Atenas en el año 640 y murió en Chipre en 558 a.C. Tales datos son referidos generalmente por los estudiosos de la teoría política, colocando a Solón como el padre de la democracia. De manera paralela, en dicha época, se desarrollaba una civilización que mucho aprendió de la cultura griega e incluso fusionó su cultura en el periodo denominado como helenismo. Me refiero, por supuesto, a la civilización romana. Desde su fundación, en el año 753 y hasta el 509 a.C., de esa misma era, por supuesto, en que dio inicio la etapa de la República, Roma dio muestras claras en el sentido de que su organización política tenía una definida estructura basada en la democracia. Términos que hoy son empleados como electores, comicios, boletas electorales, insaculación, urnas, plebiscito,
referéndum, iniciativa popular, entre otros, surgen precisamente en Roma como formas del ejercicio de la democracia directa e indirecta. La polis griega y la civis romana fueron fastuosos escenarios de ejercicios democráticos que día a día requieren de mayor y mejor estudio para su comprensión y aplicación en la época actual. La obra que presentamos constituye un instrumento de gran utilidad para el conocimiento del derecho electoral. En su capítulo inicial, el autor nos ofrece un panorama adecuadamente fundado del origen y evolución de los elementos democráticos electorales y de la justicia electoral, acordes a nuestra realidad social. De manera particular, es menester resaltar el estudio que realiza para arribar a un concepto personal de derecho electoral, definiéndolo como la rama o apartado del derecho público que tiene por objeto inmediato, directo y exclusivo a la materia electoral. Como el autor lo indica, la definición tiene como objetivo superar la limitación común que se advierte en la generalidad de las definiciones que por regla solo aluden al aspecto normativo de la materia y en pocas ocasiones al aspecto reflexivo, teórico o científico. En el quinto capítulo, el doctor Galván Rivera trata los principios generales del derecho electoral, en donde realiza un estudio de los conceptos soberanía popular y división de poderes. A partir del texto constitucional que en el artículo 39 señala que la soberanía nacional reside en esencia y originalmente en el pueblo, el autor afirma que tal determinación constitucional implica que el pueblo es el titular legítimo, originario y único del poder supremo, de la soberanía nacional, de la facultad de determinar y establecer la forma de Estado y de gobierno conforme a los cuales se quiere organizar. Y por tanto continúa diciendo que el pueblo es la fuente única y exclusiva del poder público, de la autoridad política que también es de su titular exclusiva, que se instituye y se debe instituir siempre para su beneficio. Sobre la división de poderes, el autor explica que a fin de lograr el adecuado ejercicio del poder público, de evitar su concentración en una sola persona o grupos de personas, además de delimitar los diversos ámbitos de competencia e impedir la extralimitación o abuso del poder público, el pueblo tomó la decisión de desconcentrarlo de manera metódica, de dividirlo en forma sistemática, única y exclusivamente para su ejercicio, conforme a una elemental o fundamental clasificación tripartita de la actuación o tipo de funciones propia del Estado. Esto, por supuesto, es Montesquieu. Las afirmaciones del doctor Galván me invitan a reflexionar en torno al ejercicio práctico de la soberanía popular. Probablemente la forma del ejercicio de la soberanía más cercana y tangible que tenemos los ciudadanos es elegir a nuestros gobernantes y representantes a través del voto. Si bien no es el único mecanismo de participación ciudadana, ya me refería al plebiscito, al referéndum, a la iniciativa popular, entre otros, hemos visto un creciente interés en participar en los comicios. Los factores de dicho crecimiento son múltiples y diversos. Me refiero ahora al quehacer que corresponde a los tribunales y salas regionales en materia electoral, que con gran compromiso, empeño y responsabilidad han mostrado que existe una forma de garantizar y proteger nuestras decisiones electorales. Es para mí un honor participar como comentarista y estar en la presentación del libro denominado Estudios de Derecho Electoral, Sustantivo y Procesal del doctor Flavio Galván Rivera, destacado jurista y ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quien debo decir que, como muchos de los que me antecedieron, fue mi profesor de Derecho Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por tanto, compartimos
ese aprecio y ese reconocimiento a nuestro maestro. Además, he tenido la fortuna de compartir también en el ámbito jurisdiccional experiencias y por supuesto me distingue con su amistad a mí el doctor en lo personal, cosa que le agradezco muchísimo. Como sabemos, el autor ha tenido un rol preponderante en la consolidación del derecho electoral mexicano y de las instituciones procesales, a través de los criterios emanados de las sentencias que dictó durante su labor jurisdiccional, junto con sus pares en la Sala Superior, así como por su invaluable labor y producción académica reflejada a través de diversos artículos, conferencias y publicaciones que contribuyen a la difusión de la cultura jurídica y de la democracia. Razón por la que me es grato tener esta oportunidad para hablar de su más reciente obra, que sin duda será un referente obligado para los estudiosos de la materia electoral. Aquí, si me lo permiten, quisiera referirles una anécdota de la primera obra que yo conocí del doctor Galván, entonces muy joven, recién egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue justamente Derecho Procesal Electoral Mexicano, de la editorial McGraw-Hill, me acuerdo, en el año, en la segunda etapa de los 90, justamente que era un libro sumamente novedoso de una materia en la que no se había escrito todavía nada y que marcaba la punta de lanza, y que fue y ha sido una obra muy exitosa y que auguro lo mismo para esta obra, doctor. El doctor Galván expone su tesis El poder electoral en México, donde en esencia exterioriza que el poder electoral federal debe estar constituido por un Tribunal Federal Electoral, un Instituto Federal Electoral, una Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales y una Procuraduría de la Defensa de los Derechos Políticos del Ciudadano. Para tal fin plantea la necesidad de adicionar a la Constitución Federal un capítulo de rubro del poder electoral, complementado con otro relativo a las constituciones políticas de las entidades federativas y, por supuesto, con la institución del respectivo poder electoral local, lo que sustenta en un marco de antecedentes en México que dan sustento a su propuesta, así como en un estudio de derecho comparado de países donde dicho poder existe o ha existido, como Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, República del Ecuador y República de Bolivia, entre otros. Este planteamiento resulta muy interesante, sin embargo yo aquí dejaría en este auditorio la reflexión de si también cambiar la ingeniería constitucional de las instituciones electorales es la respuesta completa a la problemática que enfrenta nuestras instituciones electorales. Diversas mediciones internacionales sobre cómo rige el Estado de Derecho, los índices de corrupción en los estados, así como el avance de la democracia en América Latina, que hay diversos índices que se ocupan de medir estas cuestiones, denotan que sobre todo tenemos que insistir en la educación cívica, la cultura del respeto a la legalidad, esto es, el Estado de Derecho, sin el cual no puede entenderse la plena vigencia de los derechos fundamentales. Con estos elementos creo que tenemos que abonar para retornar en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones electorales. Pero, insisto, esto es una mera reflexión. Para terminar, en alguna ocasión leí que las grandes obras solo pueden tener tres orígenes: la inspiración, la reflexión o el tiempo. Considero que este libro amalgama muy bien esos componentes, porque condensa la sapiencia del autor, las reflexiones que ha pulido desde su labor como magistrado de la Sala Superior, así como las horas de investigación y desvelos que saltan a la vista al leer el libro que hoy se presenta. La lectura de la obra entonces resulta obligada para los ciudadanos interesados en la materia electoral, para los operadores jurídicos, estudiantes, docentes, litigantes, entre otros profesionales, pues es una herramienta indispensable para la comprensión del derecho electoral sustantivo y procesal. Hoy que se habla de las instituciones electorales, dijo Cicerón, hay instituciones que hacen a los hombres. Dijo, pero es más importante cuando los hombres hacen a las instituciones.
Es el caso del hombre que hoy nos acompaña. Yo, si me lo permiten, y pedí autorización, ¿sí?, a nuestro galardonado, con todo lo que significa la palabra del día de hoy, para no referirme a su obra. Además, ya que puedo decir, después de lo que dijeron, ¿sí?, las tres grandes personalidades que me antecedieron en el uso de la palabra, yo precisamente me voy a referir a ese mensaje de Cicerón, al hombre. Algunos de ustedes me han escuchado presumir, y lo presumo con mucho orgullo, que tuve el privilegio de ser alumno de don Antonio de Ibarrola, del maestro Alfonso Noriega, de don Ignacio Burgoa, la última generación del maestro Eduardo García Maínez, del maestro Jorge Sánchez Cordero, ¿sí? Pero si yo tuve ese privilegio dentro de ese claustro de profesores, de esos monstruos del derecho, ya empezaba a dar clases el maestro Flavio Galván Rivera. Yo nunca, y se los digo delante de él, nunca le he dicho doctor, magistrado, siempre le he dicho maestro, y maestro con M mayúscula, porque efectivamente yo fui una de las personas que él contribuyó a formar. Y hay una anécdota. Yo tuve el privilegio de compartir 30 años con él de vida en el tribunal, con mi maestro. En aquel tiempo, por razones de la presidencia, se pusieron de acuerdo los magistrados que el presidente no iba a resolver, que se iba el doctor, que en paz descanse, don Miguel Acosta Romero. El maestro estaba con el maestro Elías Musi, yo estaba con el entonces magistrado Raúl Carranca y Rivas, y entonces el que seguía en orden alfabético Acosta, que como era el presidente del tribunal, era Carranca, y el primer asunto que llega al tribunal le toca al maestro Carranca, y no lo pasa al maestro Naranjo, que en paz descanse. Oye, ya todos están muriendo. El maestro Naranjo, ¿sí? Y a un servidor, y me acuerdo que así como lo recibió Paco, así me lo pasó a mí, y yo empecé a caminar, ¿sí? El primer expediente electoral en la vida, ¿sí?, de México. Y yo iba caminando, iban atrás de mí José Luis Rebollo, Mari Carmen Alanís, Margarita Elizondo, Rodolfo Terrazas, y me paré atrás de una puerta, y ellos atrás de mí, y casi literal me senté en el piso, y me dicen, ¿qué vas a hacer? Digo, no sé. ¿Y qué haces aquí? Y es literal, estaba yo esperando, ¿sí?, al maestro, porque estaba en acuerdo con el maestro Elías Musi. Ya salió él, porque oyó que salieron él y el maestro Elías Musi, que estábamos platicando afuera de su oficina, oyeron el ruido, el escándalo que pasó, y ya me le acerqué, ¿sí?, y le digo, Flavio, ¿qué hago? ¿Sí? Me dice, ¿cómo que qué haces? Bueno, se acaban de tornar el primer asunto. Y me dijo, no te preocupes, ahorita lo vemos, ¿sí? Esa, de entrada, es la magnitud de este gran hombre. En alguna ocasión, en un evento que hubo en Sala Superior, ya siendo el magistrado, se acerca a mi esposa, que fue, como muchos de los aquí presentes, su alumna en la universidad, y se acerca y le dice, maestro, dice, ay, perdón, magistrado. Y el maestro, con toda su sabiduría y toda su bondad, le dijo, no, Oralia, ¿sí?, soy tu maestro. Además, magistrado voy a dejar de serlo, maestro nunca. Ese es Flavio Galván Rivera, ¿sí? El hombre, con tres características para cerrar. Y lo digo con todo respeto y con mucho amor, maestro. Yo nada más destaco tres características de don, con D mayúscula, Flavio Galván Rivera. Sapiencia. O sea, es impresionante el cúmulo de conocimientos que tiene este hombre. Ya lo vieron en su historia de vida, y los que tenemos el privilegio de conocerlo, lo hemos constatado.
día a día en una plática de café, da una charla, da una conferencia. Es un deleite escucharlo. Su sapiencia jurídica y cultural, que la tiene además, es enorme. Segunda característica, honestidad. ¿Sí? Si hay un hombre probo, si hay un hombre responsable, si hay un hombre sincero, ¿sí? Pero sobre todo eso, honestidad intelectual y moral, es el doctor Galván. Y por último, congruencia. Con Flavio Galván Rivera podremos estar de acuerdo o no con muchas de sus teorías. Yo en lo particular, él me ha permitido, y muchas veces nos hemos dado a nivel personal, agarrones intelectuales. Me ha tenido siempre esa confianza y esa paciencia por su bondad y su enorme sabiduría. Pero efectivamente a Flavio Galván se le podrá criticar lo que quieran, ¿sí? Pero de que es un hombre congruente, siempre lo ha sido. Me da mucho gusto un acto de esta naturaleza, porque academia y práctica se unen. Yo jamás he aceptado ser profesor de tiempo completo. Soy profesor de carrera titular por oposición, pero pedí que fuera de medio tiempo, aunque ahora, después de haber dado clase 20 años sin haber cobrado, por no haber cobrado me castigan y me dan nombramiento de profesor interino de asignatura. Pero en fin, son los vaivenes de la vida. Ahí estoy dando clase como profesor interino. La academia es indispensable. No se puede ejercer el derecho sin estudiar. Y si solo se estudia o se estudia y se investiga, pero no se practica, ¿de qué sirve lo estudiado e investigado si se queda en libros que quizá nadie vaya a leer? Y que después en la universidad estamos vendiendo a peso el ejemplar para ver si sale y se desahogan las bodegas de tantos libros que a nadie interesa. Por eso es que yo he querido combinar y hacer mi vida en ese doble riel, tanto en la academia como en la práctica. Y ahora ver este ejercicio de teoría y práctica, de ciencia y ejercicio del derecho, me parece un acto sumamente importante. Gracias, señor director, por estar en este acto y por tener este pacto de colaboración, pacto en el buen sentido de la palabra, de colaboración con las instituciones de la República, con las instituciones del Estado, que mucha falta hace, y que además abren oportunidades a los estudiantes de las correspondientes instituciones. Uno de mis atrevimientos ha sido siempre tratar de pensar y de proponer, aunque en la propuesta lleve alguna provocación académica. Si lo logro, me siento satisfecho. No porque haya dicho algo que sea positivo, sino porque provoco la reflexión, el pensamiento y la creación, así como la recreación del derecho. Uno de los temas que exponía el señor consejero Héctor Solorio, y que fue retomado también en otras exposiciones, la supremacía de la Constitución y la inconstitucionalidad de las leyes generales. Decía uno de mis profesores de posgrado, llevaba un ejemplar pequeño: ven este librito, léanlo, estúdienlo y sabrán derecho. Y parece que en ocasiones o no se ha leído, o no se quiere leer, o no se quiere cumplir. El artículo 40 de la Constitución establece con todas sus letras: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. República Federal, constituida por estados libres y soberanos en todo lo que hace a su régimen interior. Y el 41,
el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores. Y luego, por supuesto, la esencia del sistema federal, el artículo 124 de la misma Constitución, conforme a la cual los estados han delegado en las autoridades federales lo que han querido delegar, reteniendo para sí, para su régimen soberano interior, todo lo demás. Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Si esto es así, nada tienen que hacer en el sistema jurídico mexicano las leyes generales, que por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíamos el primer precedente que fue 6-5, que eso ya quedó superado. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora existe un nivel superior nacional por encima del nivel federal, del local y del municipal. Y claro, la Corte habla también de un sistema jurídico para el Distrito Federal y habla entonces de 5 órdenes normativos: el nacional o general, el federal, el local, el municipal y el del Distrito Federal, todos supeditados a la Constitución política. ¿De dónde la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudo obtener esta conclusión? ¿De dónde, si no es una conducta servil, puede decirnos en su tesis que el poder constituyente renunció expresamente a su facultad de distribuir ámbitos de competencia entre la Federación, los estados y los municipios? ¿Que renunció expresamente el constituyente? Fueron los señores ministros y las señoras ministras hacia el pasado, ya pudieron hacer este viaje y le preguntaron a los constituyentes, ¿quieren renunciar? ¿O escucharon de ellos espontáneamente decir, señores ministros, señoras ministras, renunciamos a nuestra facultad? Que lo haga el Congreso de la Unión a través de leyes generales. ¿O recibieron una carta de los señores diputados constituyentes, que es la otra forma expresa? ¿O tuvieron alguna sesión espiritista y pudieron ver los signos inequívocos de que estaban renunciando a esa facultad? Perdóneme, eso es teoría del acto jurídico, artículo 1806 del Código Civil Federal. Esa es la forma expresa, y por eso mi interés de hablar de acto jurídico en la materia electoral, porque luego nos resulta difícil cómo resolver, porque no siempre tenemos la sistemática de la teoría del acto jurídico, elementos de existencia, requisitos de validez y otras causas de eficacia o ineficacia. Este tema yo no lo había advertido hasta que la Cámara de Diputados, por conducto de uno de los coordinadores parlamentarios, me pidió que escribiera sobre la supremacía constitucional según la jurisprudencia de la Suprema Corte. Si no ha sido por esta petición, yo no entro al tema. Y vean nada más qué es lo que pasa en la materia electoral. Artículo 116, fracción cuarta. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales de la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que las constituciones y leyes de los estados, de acuerdo a esta Constitución, perfecto, pero de acuerdo a las leyes generales, ahora resulta que las constituciones de los estados y de la ahora Ciudad de México
pueden ser inconstitucionales por violar, por infringir las leyes generales, que no es la única. En materia electoral, es cierto, está la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General sobre Delitos Electorales. Pero si revisamos el panorama normativo de la República, vamos a encontrar más de 30 leyes generales de esta naturaleza. Y, por ejemplo, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, tenemos ley general, ley federal y 32 leyes locales. ¿En dónde está la constitucionalidad de estas leyes generales? Las leyes generales, tal como están expedidas, son leyes propias de estados unitarios, de estados centralistas. Quizás sea bueno, pero cambiemos la Constitución y digamos que México es una república democrática representativa unitaria, no federal. Y entonces no hay estados libres y soberanos en cuanto hace a su régimen interior. Y podemos llamarles departamentos, podemos denominarles provincias, denominémosle como se quiera, pero que México sea una unidad. Y entonces, quizá en la materia electoral desaparezcamos a los institutos locales electorales, que perdónenme, en Veracruz se llama OPLE. Desaparezcamos a los tribunales electorales locales. ¿Para qué? Y quizá también los tribunales superiores de justicia. ¿Para qué? Si ahora, con la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017, el Congreso de la Unión tiene la encomienda, que creo que ya incumplió porque le dieron 6 meses, la encomienda de expedir un código de procedimientos familiares único para toda la República y un código de procedimientos civiles único para toda la República, derogados los 32 códigos que existen en materia civil y los que existan en materia de procedimientos familiares. Nos estamos volviendo un país unitario. Quizás sea bueno para la economía, quizás sea malo para el empleo. Muchos quedaríamos desempleados al tener que derogar muchas de las instituciones. En fin, lo que he tratado de hacer, completo nada más esta idea. Vean nada más lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya no fue expedida por el Poder Revisor Permanente de la Constitución, evidentemente. Ya es trabajo del Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión, en esta Ley General, en el artículo 1, párrafo 3, dispuso: las constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta ley. Esta ley, expedida por el Congreso de la Unión, la tienen que acatar los congresos constituyentes o revisores permanentes constituyentes, como acaba de pasar en la Ciudad de México, o poderes constituyentes revisores permanentes de las constituciones locales. Se tienen que ajustar a la ley del Congreso de la Unión. ¿Y el federalismo? ¿Y el 124? ¿Y el 133? ¿Estamos cambiando nuestro sistema normativo? No me queda ninguna duda, y algún día, cuando era joven, quise hablar del derecho a la revolución, porque el artículo 39 de la Constitución Federal, me parece que da ese derecho a la revolución, al establecer que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho, aquí está la letra para no adivinar, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Podemos modificar, sí. Podemos alterar. Bueno, alterar en términos de revolución, para que pueda surgir otra constitución. Nada más que tiene que ser una alteración o una revolución triunfante. No puede ser una revolución fracasada. No puede ser una sublevación
que sea contenida, que sea vuelta al orden normativo, porque de lo contrario tenemos que atenernos a lo que establece el artículo 136 de la propia Constitución como una institución de autodefensa o de autoprotección de la Ley Suprema de la Federación. Déjenme encontrar nada más en esta compilación. Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. Y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieren cooperado a esta. Si la revolución no triunfa, serán juzgados conforme a esta Constitución. Pero si triunfa, guardamos esta y elaboramos otra Constitución. Otro tema que abordaré en un trabajo futuro para decir, perdónenme la petulancia, que Kelsen se equivocó al haber sustentado su teoría sobre la validez de la primera Constitución. Creo que Kelsen llega a una conclusión que es justamente lo que trata de combatir, a una conclusión dogmática. Para mí la Constitución vale porque contiene la voluntad del pueblo. No por lo que dice Kelsen, pero eso ya lo platicaremos en otra oportunidad. Les agradezco mucho su atención. Gracias por la generosidad de sus palabras.